¿Qué tal, apreciados amigos? Qué gusto que nos volvamos a encontrar para continuar con el estudio de nuestra lección de la escuela sabática. Les pido por favor que disculpen el hecho de que esté publicando tarde el bosquejo de esta lección. Estamos en realidad con muchas actividades dentro de la iglesia, actividades que van a continuar por los próximos días. Si ustedes nos ayudan con sus oraciones, les voy a agradecer enormemente ese gesto. Estamos en la segunda lección, los crisoles venideros, es el título de esta semana. Y como ya es costumbre, en este video estoy presentando el bosquejo de esta lección. Así es que, mis apreciados amigos, les extiendo a todos ustedes una cordial bienvenida al bosquejo de la segunda lección de este trimestre. Vamos a comenzar con la introducción a nuestro estudio. El texto central en 1 de Pedro 4, 12 y 13 dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si fuera algo extraño a nosotros. Al contrario, Pedro nos dice que participemos y nos gocemos de lo que estamos experimentando. Estamos nosotros en medio de un conflicto. Por un lado tenemos al enemigo, del cual la Biblia dice ha venido con ira a esta tierra, y hablaremos un poco más en el primer objetivo. Y él, pues, lo único que desea es hacer la vida imposible para nosotros, una vida cargada de sufrimiento, de problemas, dolor, todo tipo de males. Entonces, tenemos a este enemigo, pero gracias a Dios que tenemos también a nuestro Señor Jesús, que está dispuesto a extender su mano para ayudarnos. Pero en medio de esta escena hay algo que es innegable, que los problemas, los conflictos, las circunstancias complicadas van a formar parte de nuestra vida. En ese contexto vamos a desarrollar nuestro estudio y lo haremos, como ustedes ya sabrán, a través de objetivos. 3 objetivos. El primero de ellos, vamos a ver precisamente el dolor en medio del gran conflicto que estamos viviendo. En el segundo objetivo, daremos mucho cuidado a las decisiones que vamos a tomar. Y por último, veremos el proceso purificador de nuestro Señor, el proceso al cual Él desea llevarnos. Por otro lado, les recuerdo que ustedes pueden descargar las diapositivas de este estudio. Hay un enlace en la descripción y en esa página ustedes van a encontrar las diapositivas de este y los estudios anteriores. Queridos amigos, desarrollemos el bosquejo de nuestra lección. Vamos con el primer objetivo, el dolor en medio del gran conflicto. Esta es una verdad que tenemos que aceptar. Miren, Apocalipsis 12 explica que hay un gran conflicto. Estamos viviendo en medio de ese conflicto que comenzó en el cielo y se trasladó a la tierra. Entonces, nuestro contexto general es el conflicto en medio del cual nosotros estamos viviendo. Dentro de ese conflicto, Pedro dice en la primera carta, el capítulo 5, versículos del 8 al 11, que nosotros tenemos a un adversario que es Satanás, que es el diablo. No es tu esposo, no es tu vecino, no son tus familiares. Nuestro enemigo es el diablo. Por lo tanto, la advertencia es que este enemigo está buscando como un león rugiente a quien devorar, a quien destruir, a quien matar. Y la advertencia de Pedro es, por tanto, seamos sobrios, estemos velando. Estos 3 puntos describen el conflicto y el dolor que nosotros experimentamos por vivir en medio de ese conflicto. Pues luchamos contra huestes espirituales en primer lugar. Estamos luchando contra fuerzas que son superiores a nuestras fuerzas, las cuales lo único que están buscando es causar dolor, sufrimiento, agonía en esta tierra. Y eso es lo que vemos, eso es lo que observamos y es lo que equivocadamente muchos atribuyen a un Dios cruel, o en todo caso dicen que eso niega la existencia de Dios, pues ¿cómo es posible que haya un Dios y la tierra está sucumbiendo a la maldad? Pero esto es a consecuencia de ese conflicto, pues recuerden que estamos luchando contra fuerzas espirituales que buscan hacernos daño. Por lo tanto, no confiemos
en nuestro criterio o en enseñanzas, filosofías humanas, en conceptos humanos. El llamado de Pedro es: no confíes en lo que esta tierra ofrece, pues el enemigo vino con gran ira a esta tierra. Esa es la definición que vamos viendo a este conflicto. Satanás vino con mucha ira a esta tierra, y parte de esa ira es lo que experimentó Pablo, Pedro y los cristianos de ese tiempo. Y nosotros recordamos las persecuciones que estos sufrieron, comenzando por Nerón allá en Roma y luego por otros emperadores, fueron simplemente una demostración de la crueldad, de la ira con la que Satanás vino a esta tierra. Por eso, el llamado de Pedro es: estemos atentos, no nos dejemos llevar por enseñanzas, por corrientes, por filosofías humanas. Al contrario, si en este conflicto queremos estar de pie, tenemos que confiar en la victoria de Cristo, porque aquí hay algo claro, apreciados amigos. En medio de este conflicto hay un derrotado que es Satanás y hay un vencedor que es Cristo. Entonces depende de nosotros a qué lado nos vamos, con el derrotado o con el victorioso. Sin embargo, volviendo al contexto de los crisoles, Primera de Pedro 4:12 dice: las pruebas no deben de sorprendernos. ¿Por qué? Porque recuerda que vivimos en medio de un conflicto, vivimos en medio de un combate, vivimos en medio de esa lucha en la cual nuestro enemigo quiere hacernos daño. Y en consecuencia van a venir una gran cantidad de problemas, de sufrimiento, de dolor, de pesar al hombre. Entonces, aquí el llamado de Pedro es que no nos sorprendan las pruebas, pues estas forman parte de la vida cristiana. Las pruebas forman parte de nuestro día. Y esto es innegable, por eso estamos rodeados de problemas, estamos saliendo de uno y ya estamos entrando a otro problema. Ahora, el hecho de que la Biblia diga: mira, tienes que aceptar que hay problemas, no significa que estos no duelan o incluso nos angustien. No, para nada la Biblia niega el sufrimiento o el dolor al cual nosotros estamos sometidos. Entonces, ¿qué es lo que dice Pedro? Número 1, que no te sorprendan los problemas, pero estos van a doler. Y por ello busca darnos ánimo a través de los siguientes textos. Primero dice: adelante, estás en el camino correcto. Si por tus creencias, si por tus convicciones, por los principios bíblicos, tú estás siendo pues terriblemente probado, ánimo, dice, estás en la senda correcta. Por otro lado, no te quejes, es el consejo que también da Pedro. No te quejes, porque si tú te quejas, lo único que vas a hacer es empeorar la situación. Tu mal humor, el ambiente familiar se va empeorando. Entonces, el otro consejo es: no te quejes. Acepta que estás formando parte de ese conflicto. Pero viene otro llamado. ¿Cuál es? Tenemos que hacer lo correcto, pues Dios está al control. ¿Qué quiere decir esto? Que no confíes en estrategias humanas que muchas veces, para salir de un problema, nos hacen creer que haciendo lo incorrecto podemos solucionar. No, Pedro dice: haz lo correcto, glorifica a Dios, pues Él está al control. Y esto es lo último. Así damos un buen testimonio de lo que Dios puede hacer y un testimonio que glorifique a Dios. Entonces, queridos amigos, esto es nuestro primer objetivo. Veamos ahora el segundo objetivo: cuidado con las decisiones. Tenemos que ser conscientes que nuestras decisiones tienen consecuencias. Buenas o malas, va a depender de la decisión que tomemos. Ahora, recuerda que hay un enemigo, que es Satanás, el cual ya quiere darte dolor. Entonces, nosotros tenemos que tomar una decisión en medio de ese conflicto. Por un lado, una de las decisiones es desobedecer a Dios y la otra es obedecer a Dios. Pero vamos a centrarnos en la primera: desobedecer a Dios. ¿Qué es lo que trae esta decisión?
En Romanos, el apóstol Pablo describe el siguiente cuadro. Primero, aquellos que deciden desobedecer a Dios de manera deliberada, intencional, que sabiendo lo correcto deciden hacer lo malo, dice, primero, viven neciamente. Su vida no será una vida de lucidez, de sabiduría, al contrario, utilizarán su inteligencia para vivir neciamente. Suena contradictorio, pero esto es lo que describe la Biblia y es cierto. Por eso es que en medio de su necedad ellos comenzarán a vivir con actos inmorales, comenzarán a vivir de una manera que va contra los principios establecidos por Dios, y esto simplemente generará una mayor depravación de parte de ellos. Esto es lo que Pablo describe en Romanos. Ahora, aquí viene una consecuencia innegable. El vivir neciamente, es decir, el tomar decisiones erradas, el actuar inmoralmente o con depravación, simplemente traerá como consecuencia sufrimiento para la familia de esta persona, para los amigos, para el círculo, para el trabajo. Es decir, todos los que estén cerca de esta persona van a sufrir a causa de sus malas decisiones, van a sufrir a causa de la vida necia que está llevando. Entonces, miren, si yo decido desobedecer a Dios, aparentemente voy a tener libertad, pero no solo voy a sufrir por los ataques del enemigo, porque recuerda, el enemigo lo único que quiere es tu miseria, sino voy a sumar dolor porque estoy tomando malas decisiones. Y en ese camino de sufrimiento, tristemente voy a llegar a ser destruido. Entonces, apreciados amigos, las malas decisiones, el ir en contra de la voluntad de Dios, generará más dolor a nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa ahora si yo decido obedecer a Dios? ¿Qué pasa con esta decisión? ¿Significa que esto me va a liberar de los problemas? Vamos a ver la respuesta en el último objetivo. Muy bien, entremos al último objetivo, el proceso purificador. Nos quedamos con esta pregunta: ¿y si decido obedecer a Dios, eso quiere decir que estoy libre de problemas? La respuesta, tristemente, es no. Por un lado, recuerda que estamos viviendo en medio de un conflicto, así es que ya hay un enemigo que quiere arruinarte la vida. Ahora, nosotros decidimos obedecer a Dios. Muy bien, tenemos que reconocer y recordar algo. Romanos 7 nos recuerda que tenemos una naturaleza pecaminosa. Es decir, mi corazón es pecaminoso. Mi corazón tiene inclinación y tendencia al mal. Por lo tanto, yo tengo que entrar a un proceso transformador, entiéndase, un proceso purificador. Y este proceso también puede ser doloroso. Miren, la lección ponía 3 razones por las cuales este proceso puede doler. De acuerdo a lo que describe Jeremías en el capítulo 7, por eso aquí está nuestro Jeremías, en primer lugar entendemos que nuestro pecado estará a la vista, nuestro pecado será visible y eso duele, avergüenza. Todos tenemos, pues, cosas que rendir cuentas a Dios, tenemos luchas. Entonces, el hecho de que nuestro pecado esté ahí puede ser doloroso. Otra de las razones por la que duele el proceso purificador es porque reconocemos nuestra condición. Al ver que soy pecador, al entender que estoy lejos de la gloria de Dios, entonces también puede ser doloroso. Y la otra es porque tengo que abandonar hábitos pecaminosos. Tenemos que abandonar costumbres, tradiciones. Es más, muchas veces lazos familiares podrán verse afectados. Todo este proceso puede doler, pero es necesario porque estoy entrando a un proceso purificador. Y parte de ese proceso es ejemplificado con la destrucción de Jerusalén, lo cual el profeta Jeremías advertía al pueblo: arrepiéntanse, arrepiéntanse, y al no querer el Señor tuvo que
permitir la conquista babilónica y así comenzar a purificar a su pueblo. Por un lado tenemos esta experiencia purificadora, por eso el título, el crisol venidero, porque crisol es donde se purifican algunos metales, por ejemplo. Ahora, una vez que yo acepto que el Señor comience ese proceso transformador en mi vida, veamos el ejemplo del apóstol Pablo que nos ilustra otra realidad. De acuerdo a 2 de Corintios, encontramos a un Pablo con un problema, un aguijón, dice él. Pero este aguijón, que era una molestia, también le ayudaba a crecer, a madurar. Hay 3 actitudes que deseo resaltar del apóstol Pablo. Número 1, el apóstol reconoce su debilidad y es lo que tenemos que hacer. Es decir, algunos consideran que Pablo tenía problemas en la vista, otros un problema en la cadera. Cualquiera de los dos era una debilidad. Y Pablo reconoce eso. En segundo lugar, Pablo entiende que es Dios quien le ayuda a soportar ese problema. Y nosotros tendríamos que hacer lo mismo. Tengo un problema, tengo una debilidad, una deficiencia, pues en Dios voy a soportar lo que estoy pasando o lo que tengo. Y número 3, tengo que dejar que Dios me fortalezca. Eso es lo que le dijo Dios a Pablo. Bástate mi gracia. Tus debilidades se fortalecen en mí. Y eso es lo que entendió Pablo. Mi debilidad encuentra fortaleza en Cristo. En consecuencia, a través de ese aguijón, el apóstol Pablo aprendió a depender de Dios y no de sus fuerzas. ¿Estamos entendiendo? Esas debilidades eran como un ancla para Pablo, para que él no se gloríe, sino él dependa de Dios, él reconozca que necesita de Dios. Por otro lado, ante las luchas o las tentaciones, Pablo reconoció que por su naturaleza él tenía una debilidad que lo podría llevar a pecar, pero ese aguijón precisamente protegía a Pablo. Entonces, miren, queridos amigos, el proceso purificador de Dios, el proceso de maduración de nuestro Señor, para nosotros puede ser doloroso, pero es necesario. Y termino con esta cita de Elena de White hablando precisamente de Pablo. El apóstol Pablo fue grandemente honrado por Dios. Él, por ejemplo, fue arrebatado en una visión y contempló escenas cuyas glorias no podrían ser reveladas a los mortales. Sin embargo, a pesar de ese privilegio, esto no lo indujo a jactarse ni a tener confianza propia. Al contrario, comprendía la importancia de una constante vigilancia y de abnegación. Comprendió que es importante abnegarse ante el Señor, estar vigilantes, estar sometidos a Dios. En otro texto, también el espíritu de profecía dice: al cristiano se le exige energía incansable. Sin embargo, miren esta declaración. No está obligado a luchar con sus propias fuerzas. ¿Por qué? Porque somos débiles, queridos amigos. Tenemos, como Pablo, una debilidad, un aguijón. El poder divino aguarda que nosotros lo pidamos. Aguarda que nosotros busquemos ayuda divina. Cualquiera que esté luchando sinceramente por vencerse a sí mismo, le hará suya la promesa: bástate mi gracia. Querido amigo, tú tienes problemas, luchas, tú tienes tu crisol, pero Dios quiere que tuya sea esa promesa: bástate mi gracia. ¿Qué tenemos que hacer en medio del crisol que estamos viviendo? Suplicar al Señor: por favor, querido Dios, sé propicio a mí. Y el Señor nos dirá: en ti, en tus debilidades, mi fortaleza se manifestará. Haz tuya esa promesa. Es la invitación y es la recomendación con la que terminamos nuestros objetivos. Muy bien, ¿qué es lo que hemos aprendido de esta lección?
Recuerda, los problemas forman parte de la vida. Hay un enemigo que quiere destruirte, así es que forman parte de nuestra vida. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con las decisiones que estamos tomando. Por último, aceptemos el proceso transformador de nuestro Dios. Finalmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ser conscientes que estamos viviendo en medio de un conflicto y que la única forma de salir victoriosos es aceptando a Cristo y sometiéndonos a Él a través de la oración, a través del estudio de la Biblia y la testificación. Eso quiere decir que estudies tu próxima lección que lleva por título La jaula del pájaro. Queridos amigos, así terminamos el bosquejo de esta lección. Pronto estaré publicando este material sobre ciencia y Biblia. Por ahora me despido con el deseo de encontrarnos en una próxima oportunidad y por supuesto mandando a cada uno de ustedes un gran abrazo. Que Dios te bendiga.